Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy nos vamos a la historia, y en la historia nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. Y en ese espacio de tiempo vamos a lo que fue el centro del espionaje en América Latina, Cuba. Le tocó en aquel momento también vivir ese fenómeno de ser el centro del espionaje en América Latina. Y para hablarnos de ello, pues hemos traído aquí a un historiador y filósofo, el profesor Enrique Rodríguez, quien hizo este libro, cuyo libro, el libro Al acecho, Memorias del FBI en Cuba. Es la historia inédita de los oficiales alemanes de inteligencia y de la Gestapo infiltrados en Cuba durante la Segunda Guerra Mundial. Bienvenido a nuestro programa, profesor. Bueno, ¿qué lo motivó a usted el hacer este libro? Bien, me motiva escribir el libro hace años. ¿Por qué? Porque desde mi niñez, con mi abuela, mi madre, tuve que sufrir el luto de un torpedamiento de un submarino alemán a un vapor cubano, el Manzanillo, donde iba mi tío a bordo en la tripulación. Y aquello era el dolor constante de mi abuela, que vivía con nosotros, y por supuesto de mi madre. Entonces yo decía, bueno, pero ¿cómo había submarinos? Y ahí me empecé a inclinar a ese estudio. Y después que hice toda la reconstrucción de los hechos, del hundimiento, que fue el 12 de agosto de 1942, a 20 millas al norte de Key West, me puse a, bueno, cómo se enteraban los submarinos de esto. Y entonces empecé a profundizar en el estudio de las actividades quinta columnista, que yo me llevó al conocimiento del espionaje hasta dar con el famoso agente Heinz August Lüning. Esta es la idea que lo lleva a hacer el libro. Ahora vamos ya entrando en lo que usted habla dentro del libro, ¿no? Y usted dice también, y muchos hemos entendido, porque se ha dicho muchas veces, se ha escrito mucho sobre eso, que Cuba era un santuario. ¿Por qué Cuba era un santuario de este espionaje alemán en esa área? Bien, primero porque las autoridades eran bastante venadas, las autoridades cubanas, y sobre todo en la parte de Jibara, la Cayería Norte, tenían lugares muy excelentes para ser el refugio de casi un centenar de submarinos alemanes. ¿Un centenar? Sí, casi un centenar es lo que se ha llegado a conocer. Cuba no tendría 100, pero tenía bastante, sobre todo en la zona de Jibara. Venían los submarinos de la base del Oriente en Francia, no era precisamente de Alemania, sino de Francia, de la zona llamado Lorient, era la base de submarinos, y avanzaban a ocupar todos los cuadrantes del Mar Caribe, del Golfo, y entre ellos se refugiaban en Cuba. En Cuba había por lo menos 40 submarinos. Como usted dice que las autoridades cubanas fueron benevolentes, en aquella época Batista era el presidente de Cuba, le había declarado la guerra al eje, y si estábamos en guerra nosotros con los alemanes, o sea, había una dualidad de actitud en Cuba, o sea, se pudo probar eso de que el régimen cubano en aquel momento, o el gobierno cubano en aquel momento, permitió la entrada de esos submarinos, o era algo clandestino. No, era algo clandestino, pero la Marina de Guerra de aquella época, el jefe de la Marina, recibía fuertes sumas de dinero para hacerse el de la vista gorda. Sencillamente el pueblo cubano estaba contra la guerra, porque era lógico que hubiera un rechazo hacia el fascismo, pero no sentían en carne propia lo que eran las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. A partir del 12 de agosto, cuando cae el vapor Manzanillo y Santiago de Cuba también, los dos vapores cubanos, que lo hunden, a partir de ese momento hubo una reacción muy sonada, porque hubo un entierro
de 8 marinos de cadáveres que se pudieron rescatar solamente. Y aquel entierro de verdad que enardeció la indignación popular en contra del fascismo. ¿Hubieron muchas más agresiones en Cuba aparte de esos 2 barcos? Sí, llegaron hasta la cifra de 125 marinos muertos. Se hundieron el Manzanillo Santiago de Cuba, 24 de febrero, el vapor mínima, es decir, hubo una serie de torpedamientos que llegaron hasta el año 44. Esto sí, no terminó con estos 2 barcos de agosto. Yo me considero partícipe de aquel proceso en el sentido de que era muy niño y estando en esa playa que está al norte de Cuba, la playa Jibacoa, recordaba que iba con mis padres por la arena y veía llegar la fruta y los maderos. Y yo preguntaba y me decían que esos eran los barcos que eran hundidos por los submarinos alemanes en plena del año 42, 43, 44. Lo estuve viendo, iban en las vacaciones, íbamos ahí a la playa y eso se veía constantemente. O sea que hay una cosa tremenda, la libertad que tenían de actuación, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron las autoridades cubanas frente a todo eso? No, Cuba recibe de los Estados Unidos unos cazas submarinos y algunos aviones. Acuérdate que en esa época Cuba no tenía todo el potencial para hacerle frente a una tecnología tan avanzada. Pero, o sea, ya... Entonces, a veces, por ejemplo, el submarino que se hundió por parte de los cubanos fue en el año 44, porque un avión de guerra norteamericano va volando sobre el morro y ve un submarino surcando muy pegado a la cabaña, a las costas norte de La Habana. Y entonces inmediatamente sale el caza submarino de ahí, de la bahía de La Habana, en busca del rastro. Y casi a la altura de Matanzas lanzan las bombas de profundidad y dan con el submarino y es decir, liquidan al submarino del año 44 y prácticamente se vino por una expedición que ¿Fue el único submarino que destruimos? Sí, es el único. Y fue una expedición que estaba buscando un tesoro, un barco de estos enterrados, y da con el submarino 407, el número U-407. Y entonces en la bitácora es decir, en el récord de submarinos hundidos de Alemania, se conoce perfectamente el lugar donde cayó y todo. Hubieron algunos, tuvimos nosotros la cooperación de algún otro país, como Estados Unidos, los servicios de inteligencia de otros países nos ayudaron en la búsqueda de darle solución a aquello. ¿Por qué aquello estaba pasando? Yo creo que entre los intereses del libro yo destaco mucho la participación para redimir la muerte de estos marinos cubanos. ¿Por qué? Porque las autoridades cubanas estaban un poco, excepto Mariano Fajé, que tenía la oficina de control, llamada Servicio de Información de Actividades Enemigas, sí trabajaba con cierta seriedad y responsabilidad en la búsqueda de agentes enemigos, pero le faltaba la técnica y le faltaba el personal preparado. Preparados en la policía de aquella época era Mariano Fajé Díaz, el chino castellano que tenía el Gabinete Nacional de Identificación, era un criminólogo, Alfonso Ford. Fuera de eso, era muy difícil la tecnología para enfrentarse a un potencial de la Gestapo alemana infiltrada. Y entonces el FBI recibe una información de la inteligencia británica de que hay un agente reportando desde Cuba. Inmediatamente Hoover manda un equipo y al frente del equipo está el agente especial número 53, Edwin L. Sweet. Y en poco tiempo, es decir, el hundimiento fue el 12 de agosto del 42 y el equipo del FBI magistralmente el 5 de septiembre dan a conocer que tienen al espía preso, aunque la detención fue el 1 de septiembre del año 42. Vamos a hablar un poquitico ahora de la espía. ¿Quién fue este señor Heinz August Luning? Heinz August Luning fue
comandante del Abwehr, que Abwehr era Servicio de Inteligencia Militar alemán. Pero ya llevaba tiempo visitando Honduras, había visitado Estados Unidos incluso, y se había perfeccionado en la lengua vernácula, en el español. Y llega a Cuba el 29 de septiembre del 41 como hondureño, procedente de España, y se instala en el Hotel Lincoln. Del Hotel Lincoln está pocos días hasta que conoce a un cantinero en el Wonder Bar, cuyo nombre era Emilio, y se hace una amistad con ese cantinero que le dice, oye, se desocupó una habitación en Teniente Rey 366, donde yo vivo, una pensión. Luni se muda hacia esa pensión en condiciones de estrechez. El cuarto, yo estuve en el cuarto, era un cuarto de 4x4, pero yo tal vez más pequeño, una casa de huésped de pocas montas, ¿no? En una barriada. Teniente Rey daba directamente, cuando él miraba hacia el Capitolio, pero a él le interesaba porque él iba a buscar información a los muelles de La Habana, a los bares. Quiero decirte que Luni, no sé cómo se sentiría, pero era un hombre muy adinerado en Alemania. La casa de Luni tenía la mansión, 3 pisos, para que tengas idea. Tenía yate en Alemania, tenía propiedades, pero había aceptado venir como oficial de inteligencia porque él siempre lo dijo, le estoy huyendo al frente ruso. Entonces él prefirió vivir en ese, por gustar de ser espía y ayudar a Alemania a vivir con esas limitaciones. Él vivía bastante estrechamente, aunque tenía bastante dinero. Y eso de llegar a Cuba en septiembre, cuando el primer problema que vemos en diciembre del 41 con el ataque de Pearl Harbor de Japón, o sea, no había ni pensado en ese momento que se iba a producir la guerra, ¿no? No, Cuba no estaba en guerra cuando él llega. Cuba no está en guerra, pero de todas maneras... Pero entonces él viene como, ya ellos prevén, Alemania prevé eso y lo manda. Él mantiene un manto. El manto es comerciante hondureño, incluso pone una tienda de ropa en la calle Consulado, al lado del Teatro Campo Amor. Esta tienda le pone como nombre Estampa Moda. Y al frente de la tienda, como costurera, a la esposa del cantinero, Clarita, Claribel Stinzer. Además de este señor, ¿habían otros agentes en Cuba? Sí, bastante, considerable. ¿Puede hablarme? Estaba Israel Meyer, estaba un grupo de agentes. ¿Y eran alemanes también? Que estaban bajo la supervisión de otra red o otro grupo, aunque todos se comunicaban entre sí, la mayoría. Luni a veces hacía el papel de lobo solitario, pero había equipos de agentes más unidos. Incluso yo conocí a uno de los jefes que tenía el contacto con Luni. Di con él en el año 88. Su nombre era Wilhelm. Tenía que haber estado muy viejito ya. Sí, ya bastante anciano, y así todo se asustó mucho cuando me vio porque pensó que yo era agente del G2 que iba a hacer algún arresto, porque yo cuando llego le digo, me presenté, era mucho más joven, un poquito más romántico en las cosas, un poco bromista. Cuando yo voy al pueblo que está en la carretera kilómetro 7,5 de Júcaro, en Isla de la Juventud, yo pregunto por él, por Guillermo Feldman. Me sale él, un muy mayor. Cuando él me sale, le dije, ¡Hi Hitler! Entonces se quedó, palideció. Yo creo que digo, no se me ponga mal, no se me ponga mal. Y dice, ¿por qué me dice ese saludo? Digo, porque usted era un oficial de la Gestapo alemana. Vaya, ¿y por qué nunca se le hizo nada, ni se prendió? Entonces cuando me dijo, pero usted es de la seguridad, es del G2, digo, no, yo soy un amante a la historia, estoy haciendo un libro que viene a hacerlo gracias a la editorial Dark Services, que se entusiasmó con la obra, y Edilma, la directora, me dijo, vamos, yo voy a ayudarte a que tú lo publiques. Pero ella era la directora de la editorial, porque de la otra forma hubiera sido bastante difícil. Y lo publico aquí, en este país maravilloso que me dio la oportunidad. Y lo publiqué más bien como un homenaje, porque es un homenaje a los hombres del FBI que se comportaron muy dignamente para ayudar a los cubanos en la Segunda Guerra Mundial.
Ya hemos hablado de los agentes. ¿Cómo es que se descubre a Looney? ¿Cómo se llega a él? Porque un hombre que vivía en ese clandestinaje, pudiéramos decir, tan humildemente y en una forma tan desapercibido, ¿cómo se llega a descubrir? Bien, se descubre porque él comete un error. Estaba escribiendo con tinta simpática una fórmula que hacía con limón y escribía. Y hay una postal de rumberos donde él, atrás de la postal, manda un mensaje secreto en tinta invisible, pero que cuando pasa esa postal por las Bermudas, que había un control de toda la correspondencia que salía de las Américas, sobre todo de Cuba, para Alemania, o para España, o para cualquier país, siempre pasaba por especialistas, y son especialistas de un órgano muy serio, muy respetable, que es la inteligencia británica. Ven inmediatamente que la postal se ha revelado la tinta simpática, pero está firmando como Manuel Mercado, no como Enrique Looney, como él se identificó al llegar a Cuba. Inmediatamente comunican a Hoover, al director del FBI, y le dicen, oye, tienes un agente ahí, incluso puede ser que esté transmitiendo, y esto sea una confirmación de los mensajes radiotelegráficos. ¿Por qué? Porque el agente, con su pianista, que es el radiotelegrafista, envía el informe y después hace la confirmación a través de una carta comercial, una postal, para que esté bien confirmada la cosa. Él lo mandaba a España. Ahí en España después se retransmitía. No solamente a España, mandaba la información a Chile. En Chile había un agente del equipo, Carlos Robinson, y Carlos Robinson lo mandaba hacia la jefatura, el headquarters de la ADVER. Otros trabajaban enviando por otros canales, pero bueno, inmediatamente llegan los agentes del FBI a Cuba, pero también los ingleses enviaron a un oficial que en mi obra yo le pongo Gerald Mitchell, el oficial inglés. Yo conocí a Gerald Mitchell en el año 58, un alemán judío, y no sé, porque no es el momento ahora de hacer la historia de cómo doy con ese alemán y hago una amistad con él. Y sí me dijo, oh, cuidado que un día te matan. Me decía a mí, el muchacho. Exacto. Y hasta que al fin un día dijo yo, de inteligencia inglesa, porque este alemán tenía contacto mucho con la embajada norteamericana y tenía relación con el jefe de la policía como fácilmente. ¿Qué sucede con el Looney después que lo descubren? Después que descubren a Looney, el 1 de septiembre, antes del 1 de septiembre, perdón, sería a finales de agosto, sería el 30, Klein Feldman. ¿De agosto de qué año? Del 42. Del 42, Klein Feldman lo coge en la calle, lo espera. Oye, ya estás descubierto. Klein Feldman era un FBI. No, Klein Feldman era el alemán este que yo fui a conocer a la isla. Ajá. Le dice, me cuenta Klein Feldman, me lo cuenta. Dice, yo fui 2 días antes, le dije, no regreses más a la casa de huéspedes. Vete ahora mismo que te vamos a sacar por Cojimar. Ahí vas a ver nuestro contacto en Cojimar para que te saque un submarino inmediatamente porque ya estás descubierto por el FBI. Y el error lo comete un periodista. Y por eso Klein Feldman y todos se dan cuenta de que ya estaba detenido. Ya estaba cogido, lo estaban siguiendo. ¿Qué situación se produce? Looney se había enamorado perdidamente de una cubana. En todas partes, en todos los informes, el FBI la tiene bloqueada en los archivos que yo recibo. La está tachada el nombre de Rebeca, esa cubana, que yo la pongo con el nombre verdadero en la novela, Olga Catalina, Catalá la madre, cubana, cantante, una mujer muy bella, se enamoró, como se dice vulgarmente, locamente. Dice, yo no puedo hacerle eso a ella. Yo tengo que regresar porque
quedamos en vernos. Y después, mire, pero tengo que despedirme. Fatal. Inmediatamente cuando regresa al apartamento, ya él se iba prácticamente por la mañana, a las 7 de la mañana, telegrama para el señor Luni. Cuando él sale, no era ningún mensajero, era el cabo de Mariano Fajé, el hombre de confianza, que dijo, yo voy a arriesgarme, voy a ser el primero. O sea, el mismo Mariano Fajé. El cabo. El cabo, que trabajaba para... Era chofer y era el ayudante. Ese cabo, Pedro Luis Gutiérrez, sube y le dice, telegrama, y cuando sale, le apunta con la pistola y le dice, no, usted no es Enrique Luni, usted es el agente Heinz O. Luni. Claro, el FBI está ahí abajo, los agentes del FBI, lo que pasa es que dejaron. Ahora, ¿quién es este cabo? Es una cosa interesante. Este cabo, Pedro Luis Gutiérrez, era un agente de la KGB soviética, que llevaba infiltrado y daba información de los pasos del FBI, de Fajé y del jefe de la policía, el general Benítez, Manuel Benítez Valdés. Es decir, este agente comunista, este topo, continúa en la policía, sigue en el Buró de Investigaciones de Batista, en la dictadura, y se retira como miembro del G2 cubano, ya viejo. Óyeme, pero eso es importante, ¿no? Aunque saltemos otra cosa, ya en ese momento, estamos hablando del año 42, sí. La Unión Soviética está infiltrada en Cuba a través de agentes, había más de un agente en ese momento, ¿tiene noticias usted? No, había varios agentes. Porque claro, uno mezcla eso con lo que vino todo después. Sí, había mujeres trabajando para la KGB. No sé si es KGB o NKVD, creo. Para no irnos de Luni, ya este agente de la KGB es el que coge a Luni, cosa increíble, un agente a otro agente, dentro de la cosa nuestra cubana. Sí, dos totalitarios. ¿Qué pasa con Luni después? Bueno, Luni se sentía un poco confiado, incluso cuando lo llevan a las oficinas del CIA, que estaban en los altos de la radio motorizada en la calle Saravia del Cerro, él incluso hasta cogía el teléfono. Esas son las cosas de los cubanos. Él cogía el teléfono cuando, oye, Luni, coge el teléfono. Imagínate tú. Y entonces, él se sentía confiado porque él se iba a declarar como testigo de Estado. Él dijo, bueno, cuando termine la guerra, sencillamente me dan un indulto y ya. Aunque él tenía una esposa en Alemania y un niño de muy pocos años. Y él se sentía de que no iba a pasar absolutamente nada, una cárcel, tenía suficiente dinero, pero dinero, a este matrimonio que le dio amistad en la calle Teniente Rey y eso, le dejó $10,000, para que tengas una idea. Y ¿cuándo se decide? ¿Ahí se le hace un juicio? Empieza un juicio y se radica la causa 366. Para no cansarte, llega el momento que lo consideran que debe de ser pasado por las armas. En Cuba no hay esa ley de fusilamiento, pero plantean de que sí insisten. Para dar un ejemplo, Batista quiere dar un ejemplo y considera lo siguiente. Luni es acusado de dar información para el hundimiento de los barcos cubanos Manzanillo y Santiago de Cuba. Exacto. Y aquello, la indignación popular fue muy grande. ¿Cuándo lo fusilaron? El 10 de noviembre del año 42, hacía poco lo de los barcos. ¿También lo fusilaron en la cabaña donde han fusilado a tanta gente? No, a él lo fusilan a las 7 de la mañana, 7:30, casi, sí, 7:30 de la mañana, en los fosos del Castillo del Príncipe, el que está en la calle Zapata, ahí en la Loma. En la Loma. Ajá. Ya lo que nos queda un minuto y pico, dos quizás. El Japón, tengo entendido que Japón también intervino en el espionaje en Cuba, porque por lo que veo estaba la KGB, los alemanes, Japón estaba en Cuba también. Mariano Fajé se nutrió hasta de franceses, de agentes de Gaulle. Bueno, pero vamos a hablarlo de China. En China estaba un embajador chino, Ti Sun Li, y junto con el embajador chino había un equipo de agentes de inteligencia chino. En la obra mía yo toco, personifico a esa gente en el nombre de una mujer, Mei Lin Sin Fen. Los chinos en aquel momento estaban con los aliados.
sea, Sí, es la China sí, porque Chiancaché. acuérdate que estaba atacada por Japón. Exacto. Y entonces en la isla de Pino había una red de agentes japoneses. El primero que habla de esa red es Salvador Díaz Berzón, a través de una publicación de que allá hay japoneses bojeando con una lancha rápida. El caso es que estos agentes chinos destruyen, aniquilan la red de agentes japonesa que estaba en la isla ¿Lograron de Pino. hacer esos japoneses algún daño grande en Cuba? Bueno, lo cogieron, se encontraron bastantes planos y bojeos. Y piensa que los japoneses eran bastante osados. Después del 7 de diciembre habían atacado Pearl Harbor. Y incluso hay un piloto japonés que entra de un submarino, coge el avión y va a bombardear, creo que la zona de California, que no hizo daño. Después aquí en los Estados Unidos terminó la guerra, invitaron al piloto japonés para decirle, oye, casi nos hace una cosa increíble. O sea, Cuba sirvió... Pero Cuba podía haber sido una base de submarinos pequeños, eso tienen un nombre que era tripulado como torpedos humanos. Habían kamikazes y estaban los torpedos humanos en pequeños submarinos de bolsillo. ¿Todo eso existió en Cuba? Sí, claro, no los submarinos de bolsillo, sino el equipo que estaba bojeando la costa. Todo esto que usted dice en su libro... El libro tiene un... todo eso aparece en su libro. Sí, todo aparece y casi pudiéramos decir que la mayoría de la información que se da ahí se da una información de una francesa que era escandalosamente depravada en la alta sociedad habanera y resultó ser que era la oficial de la Gestapo, Annie Fishman. Bueno, señores, hemos explicado ampliamente el libro al desecho de Memoria del FBI en Cuba del profesor Enrique Rodríguez. Le damos las más expresivas gracias al profesor Rodríguez. Y sin más, hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes Jesús Angulo.